Bien. Bueno. Seguimos en el tema marihuana. Vamos a hablar con alguien que yo diría casi es un precursor de la difusión del cannabis y de todos sus usos. Además ha hecho un aporte muy importante con su libro, con Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas, que se ha reeditado. Yo tengo acá una reedición, está hermoso el libro, por cierto, que lo ha publicado Planeta, libro declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2022. Me refiero a Fernando Soriano, que acá es una especie de Mick Jagger, porque veo cómo te saluda todo el mundo. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, no, gracias. Muy contento de estar en el programa de ustedes, muy contento de estar en la Expo. Siempre importante que exista un lugar así. Habla del camino que hemos recorrido en todos estos años, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Yo pensaba, mira, cuando venía para acá, digo, qué locos, inimaginable, no hace 50 años, hace 10, ¿no? Una expo donde de pronto, no sé, están los veterinarios, está la gente de la salud, hay charlas, se vende de todo, ¿no? Qué cambio radical. La verdad que sí, es creo yo, un proceso de normalización o de naturalización de una relación entre el ser humano y la planta que tiene miles de años de historia. Digamos que lo raro, lo extraño, lo anómalo es la prohibición y toda la estigmatización que se construyó en los últimos 80 años alrededor de la planta de cannabis y el desconocimiento, diría yo, de manera deliberada que se instaló en relación a bueno, esto que te digo, ¿no? El vínculo que hay entre el ser humano y la planta, que es milenario. Entonces, que exista este espacio es una señal de que nos estamos un poco acomodando a lo que dice la historia. Pregunta, ya la contestaste muchas veces, pero siempre hay gente que le puede ser útil para entender el proceso. ¿Cuándo se prohibió? Si podés contar un poquito ese proceso y si te animás a hacer casi un raconto histórico con algunos de los hitos importantes en relación al tema del cannabis. Mirá, se prohibió en principio del siglo XX, es un proceso largo que se inició en Estados Unidos y después, con el correr de las décadas, se fue replicando en el resto de los países, pero arranca en Estados Unidos y está directamente relacionado con el fin de la ley seca. Es decir, cuando la ley seca pierde su vigencia y se vuelve a permitir el consumo y la venta de alcohol, esa oficina que estaba encargada de los negocios clandestinos, porque en definitiva lo que administraba era el negocio clandestino, que era el predecesor de la DEA, digamos, esa oficina se queda sin enemigos. Y quien estaba a cargo, que se llamaba Harry Anslinger, encuentra en el cannabis, en la planta de cannabis, un enemigo ideal para sostener el presupuesto de su oficina, su negocio y sus curros. Y la narrativa, el discurso que difundió y que tuvo mucho éxito, lamentablemente, fue un discurso que tiene que ver con muchas razones, pero estaba muy centrado en la estigmatización de las minorías. ¿Por qué? Porque el cannabis viene con una tradición de las poblaciones de Asia, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Entonces venían los chinos con cannabis, venían los afrodescendientes con cannabis, todo por una tradición cultural, ¿no? Y también venían los mexicanos, personas de la frontera que ya tenían toda una tradición en relación con el uso de la marihuana y la famosa canción La Cucaracha, que su origen real, ¿no? Es no tiene marihuana para fumar. Ya no tenía marihuana para fumar, exactamente. Entonces viene de ahí también en un contexto de una conveniencia tanto para el uso de la celulosa del papel, que hasta ese momento se usaba la fibra del cannabis, y en eso tuvo mucho que ver la influencia de los medios. Randolph Hearst, el famoso personaje del Ciudadano Kane, hizo mucho lobby para estigmatizar el cannabis porque le convenía imprimir papel de celulosa. Y perdón, Vero, que te doy la espalda. No, por favor. Y por el otro lado, también toda la cuestión de los medicamentos y bueno, el origen de la prohibición es multicausal. Después empezó todo el tema de la droga, ¿no? Como droga. A partir de ahí se empezó a decir que la marihuana consumida por jóvenes negros, así decían,
propiciaba crímenes en poblaciones femeninas blancas, es decir, los negros que fuman van a violar a tus hijas blancas, estigmatizaciones de todo tipo, multicausales que, bueno, insisto, tuvieron éxito hasta el día de hoy, ¿no? Una consulta, ya que estamos en el plano histórico. ¿Bob Marley ayudó en la difusión a nivel global y en algún punto en la no estigmatización de la planta o nada que ver? Sí, yo creo que sí, que en un punto sí. Lo que pasa que, bueno, todavía estaba visto como una cosa medio de gueto. Digo, viste, los jamaiquinos y particularmente los rastafaris siempre fueron una especie de gueto, medio marginal. Pero es cierto que, sobre todo repasando como la historia reciente acá, y todos tenemos más o menos la misma edad, lo podemos recordar, hubo un boom de Bob Marley en los 90 sobre todo. Probablemente también haya tenido que ver Sumo, ¿no? Y toda la inclusión del reggae en Argentina, los Pericos, y creo que ahí también empezó como un proceso de relación con el cannabis. Pero en esa época, en los 90, que yo era adolescente, la mayoría de nosotros desconocía que la planta de cannabis era una planta, que lo que fumábamos era una flor, es decir, que todo venía medio natural. Estábamos acostumbrados a fumar el porro prensado que se cultiva o se cultivaba en Uruguay, en Paraguay, quiero decir. Entonces, contribuyó, pero no sé si fue tan trascendental. Y en cuanto a hitos de cambio, ¿cuándo te parece que empieza a cambiar? Vamos a remitirnos más en Argentina, ¿no? ¿Cuándo empieza a cambiar todo y de pronto, no sé, se empieza a aceptar que el uso medicinal es efectivo, que empiezan a cambiar la legislación, hay menos persecución, aunque todavía la hay? ¿Cuándo cambia? Si bien hay grupos militantes, activistas del cannabis y del cannabis medicinal desde los 80, desde la vuelta de la democracia sobre todo, que obviamente que al principio eran minúsculos, esto empieza a cambiar claramente en 2015, 2016, 2017. La ley la ley medicinal se aprueba en 2017, pero el proceso empieza antes. Y creo yo que el trabajo que se hizo, y mucha de la gente responsable está hoy en esta expo, tiene que ver con poder cambiar la perspectiva y sacar al cannabis de ese lugar demoníaco y hacer entender, a través del uso de las familias y del uso medicinal, que la planta no era ese demonio que nos habían hecho creer durante 80 años. Es que se instaló la frase de que la marihuana, el porro, era la puerta de entrada al uso de drogas. O sea, de drogas que te terminabas destruido. Eso, Lestelle poniendo imágenes del cerebro agujereado, que todavía no sabemos de dónde la sacó. Personajes lamentables como Izaguirre, de la Liga Argentina Antidrogas. En fin, la cuestión es que con el testimonio de las mamás y de sus hijos, me parece que ahí hubo un clic. Yo, así, pensándolo ahora, si tuviera que poner un clic, un cambio, un giro en el guión de esta historia, es cuando las mamás se sientan en la mesa de Mirta Legrand. ¿Mamá cultiva? ¿No? Cuando mamá, sí, Vale Salek, por un lado, no me acuerdo quién fue antes, si Vale, o también fue la mamá de Josefina Vilumbrales, que no es de Mamá Cultiva. Exactamente. Pero ella también fue con su testimonio, y ahí me cuelgo una pequeña cucarda, modestamente, porque eso pasa después de que yo todavía laburaba en Clarín. Pudimos hacer una doble página. Chicos, el diario salía en papel en una época. Sí, sigue saliendo en papel, sí, pero se vende menos. Se vende menos, y las tapas y las doble páginas eran muy importantes. Y hicimos una doble página donde ella, ahora me olvidé el nombre de la mamá de Josefina, dice: la marihuana le cambió la vida a mi familia. Y claro, uno ahí sale de la estigmatización y ve a una chica rubia, de ojos claros, que vive en Mar de las Pampas y que no responde al estigma, al arquetipo del fumón, diciendo eso. Bueno, eso claramente permitió que mucha gente pueda ver esto, no solamente con otros ojos, sino como una posibilidad de resolver la calidad de vida propia, ¿no? Porque a partir de ahí un montón de gente empezó a decir, che, bueno, y esto me puede servir a mí. Y sobre todo, la gente de la tercera edad, los adultos mayores. Yo me acuerdo de la primera expo, acá, me acuerdo de las primeras charlas, dimos una charla con Emilio Ruchansky, y era casi toda la gente mayor de 60 años entre el público, ¿viste? Entonces, ¿quién hubiera pensado, ¿no?, que la primera expo hubiera estado, la mitad de la gente eran adultos mayores? Y claro, porque se les abrió una puerta de mejorar la calidad de vida, y me parece que eso es fundamental. Antes de ir al libro, que te quiero preguntar algo también.
¿Cómo está la situación con el gobierno actual? ¿Cambió algo con el ReproCam? Mirá, primero explica, sí. vamos a hacer cosas básicas. Sí. ¿Qué es el ReproCam? Rapidito, el ReproCam es un registro que se inventó durante el gobierno de Alberto Fernández en la administración del Ministerio de Salud de Ginés y de Carla Bisotti. Es un registro que permite que vos, como usuario de cannabis medicinal, puedas estar en regla con la ley y no tengas problemas. Esto implica cultivar para vos o para terceros, tener en tu casa o incluso poder consumir en la vereda siempre y cuando no molestes a los demás, y sobre todo cultivar tu propia planta, que eso, bueno, sobre todo impide que vayas al tranza a comprarle, ¿no? Mira, recién estuvo un chico que le regalamos un kit de los que están dando aquí en la Expo y nos decía que ellos, digo, ¿de cuándo está interesado? Y me dice, de la primera Expo donde empezamos a cultivar para mi mamá que tenía dolores terribles. Que tiene fibromialgia, Claro. Entonces, claro. Por eso te digo que el cultivo para terceros es muy importante, porque mucha gente no sabe, no quiere, no puede cultivar, y tiene a alguien un cultivador solidario, que es, esto también es originario de 2015-2016, la irrupción de los cultivadores solidarios y su testimonio, y también mostrarlos, ¿no? Para que no, viste, porque el estigma de los fumones, de los narcos, bueno, en fin. Entonces, el ReproCam es ese registro, vos tenés que tener una indicación médica, tu médico tiene que hacer un trámite online a la par que vos, los dos tienen un mismo código, y ahí esa petición, de acuerdo a tus dolencias, a las indicaciones que vea el médico, pasan por un filtro del Ministerio de Salud que debería aprobarte, porque no hay restricciones, no hay patologías sí y patologías no. Es si tu médico considera que a vos el cannabis te va a hacer bien, te lo indica y con eso es suficiente. Vos con eso podés cultivar hasta 9 plantas y podés transportar hasta 40 gramos, que es un montón. Pero te puedes subir a un avión dentro del territorio argentino o un micro o a tu auto con tu aceite o con tus flores. Es un cambio extraordinario. ¿Qué cambió con el gobierno actual? Para sintetizarlo, el gobierno actual primero quería dar todo medio que de baja, quería poner algunas patologías sí, algunas patologías no. Hubo mucha presión de la gente que acá está, de los cultivadores, de las organizaciones. Entonces lo que hicieron fue, los únicos médicos que te pueden indicar eso son médicos que hayan hecho algún curso, puede ser un posgrado, puede ser una licenciatura, una diplomatura en cannabis medicinal, que puedan certificar algún conocimiento. El problema que está habiendo es que demoran mucho en darte la aprobación. Entonces, el periodo que vos no tenés esa aprobación, estás bajo la ley penal, que es la 23737. Claro, que eso sigue vigente. Sigue vigente la ley penal. Es absurdo, es una ley de 1989 que no tiene ningún sentido hoy por hoy. Explícalo, ¿a quién podría aplicársele, por ejemplo? A cualquiera que no esté en el ReproCam. Incluso hay muchas aplicaciones de la ley con gente que tiene ReproCam. Alguien te denuncia, entran a tu casa, tenés 5 plantas, entra la policía, te rompe todo, normalmente la policía te roba todo lo que tenés, perdiste esa producción y de repente por ahí a los 3 días vos vas al juzgado, al fiscal, le decís, che, yo tenía el ReproCam. Ah, bueno, perdone. Ah, ok. Bueno, todo el daño ese no te lo recupera nadie. Entonces hay todavía una falta de capacitación o a veces malas intenciones de parte de la fuerza de seguridad, sobre todo en lugares chicos, en pueblos alejados de la capital, donde a veces juegan otros intereses. Entonces, el ReproCam para mí fue una de las mejores decisiones del gobierno de Alberto Fernández, y esto no sé si habla bien o mal de él, porque fue una muy buena determinación, pero se queda un poco corta porque no tiene el peso de la ley. Y mientras tanto, a pesar de que tenemos una ley de uso medicinal que lo que hace es permitir la producción y la investigación, y permitir el ReproCam, por supuesto, tenemos una ley penal que es del 89 y que sigue, digamos, siendo campo fértil para que existan muchas injusticias, no solamente con los usuarios de cannabis, con los usuarios de otras sustancias también, porque, digamos todo, la ilegalización de las drogas es un tema para debatir, no solamente del cannabis. ¿Y hay consenso político para, al menos que en el caso del cannabis, no esté esa prohibición de que sea sacado de la órbita penal? No hay consenso político, si no ya tendríamos otra ley, pero siempre está del lado de los lados ideológicos que los quiere ver, siempre hay una excusa, o que es año electoral, o que la gente no está preparada. Viste, la típica, la sociedad no está preparada para dar este debate. Bueno, eso lo escuchás un montón. Nadie quiere poner el cuerpo a esta lucha porque, claro, hay que explicar un montón de cosas. Pero así es. Recordemos, para mí, siempre lo repito y lo hablamos con algunos compañeros, para mí la lucha
por la interrupción legal del embarazo, por el aborto legal, tiene mucho parentesco con lo que puede ser una lucha por la regulación de las drogas. Hablemos de cannabis, sobre todo porque las otras son más polémicas, pero el paso es el mismo y recordemos qué interesantes fueron las charlas y los debates en comisión de la ley de interrupción del embarazo. Bueno, yo creo que hay que hacer eso, pero nunca encontramos del todo. Hubo un intento con Aníbal Fernández cuando era ministro de Seguridad y de Justicia, ¿se acuerdan? Ahí hubo unos debates, la Corte hizo el fallo Arriola, todo en la misma época, parecía que se daba. La Corte con el fallo Arriola lo que dijo fue básicamente decir que la ley penal esta que hablábamos es inconstitucional, uno de sus artículos porque viola el artículo 19. Sí. Entonces, bueno, nada, estamos ahí, trabadísimos. Que no se puede penar a alguien que esté consumiendo dentro de su casa, por ejemplo, ¿no? Dentro de su casa o que no afecte a terceros, claro, ¿no? Por eso. Claro, porque después empieza la discusión. Si vos estás en una plaza, solo, la noche, no jodes a nadie. Tampoco afectas a nadie, claro, ¿no? Claro. Y el artículo 19 de la Constitución dice las acciones privadas de los hombres solo están reservadas al juicio de Dios, ¿no? Mira, yo en esto tengo una posición desde hace años que creo que hay que estudiar la despenalización de todo. ¿Por qué? Porque hace 50 años que nos venden la guerra contra la droga y todo es cada vez peor. Cada vez más narcotráfico, cada vez más muertos. Entonces vos decís, che, si ya fracasaron 50 años, ¿no se puede probar alguna cosa distinta? Absolutamente de acuerdo. Básicamente, ese es el principal argumento. Por algo empezamos esta charla con la ley seca, ¿no? Por algo la ley seca se dio de baja. ¿Por qué? Porque la disputa por los territorios de comercialización ilegales estaban dejando más muertos que el consumo de alcohol. Y esto es lo que pasa con las drogas. Mueren muchas más personas por la disputa de territorio, por los clanes, que hay mucho más derramamiento de sangre por eso que por el consumo, que en el caso del cannabis. Y además podría estar regulado bien por el Estado, con mecanismos que hagan que no tenga esto nada que ver para hacer algún atajo al delito, ¿no? Mirá, los cultivos de coca no paran de crecer y las muertes por disputa del territorio no paran de crecer. Y entonces, como vos decís, algo falló. Esta política de prohibicionista, bueno... De guerra, ¿te acordás que Estados Unidos lo planteó así? Vamos a hacer la guerra contra las drogas. Exactamente. ¿Para qué países? O sea, siempre se habla de la antes Holanda, hoy Países Bajos, como la meca del país que despenalizó de que vos vas a un coffee shop, seas o no local y lo puedas hacer, si bien creo que ahora se modificó. Sí. Pero hay otros países que tengan una legislación donde se permita casi restrictamente tener marihuana, fumar. Sí, por supuesto. Te diría, de hecho, que Holanda es un ejemplo medio fallido, pero los ejemplos más importantes son Canadá, que en todo su territorio tiene legalizado el cannabis, es decir, la venta, el consumo, la distribución y el cultivo. Y casi la mitad de los estados, de los 50 estados de Estados Unidos también. El ejemplo más paradigmático, quizás por su nivel de importancia, es California. Y después a nivel medicinal, todo Estados Unidos tiene, a nivel estados, legalizado el uso medicinal. Pero a nivel adulto, que es lo que estábamos hablando recién, bueno, la mitad de los 25, alrededor de 25 estados de Estados Unidos lo tienen legalizado. Básicamente eso lo que hace es quitarle poder al narcotráfico. Totalmente. De hecho acá, perdón, Reinaldo, ya te dejo. De hecho acá, ya con el ReproCan, ya uno casi no ve el porro prensado. Y no ver el porro prensado quiere decir que el negocio del narcotráfico con la marihuana ha bajado un montón. Porque hoy es muy difícil que alguien no te convide flores, que alguien no tenga flores, hasta en los barrios populares, donde la situación es más compleja. Pero no es compleja porque en los barrios populares están los narcos, es compleja porque las fuerzas de seguridad ahí actúan con total impunidad. Ahí en los barrios más marginales también se empiezan a ver flores. Ya la gente cultiva en sus casas, en sus terrazas. Y eso es atentar contra el negocio narco. O sea, mejor guerra a las drogas que la legalización no hay. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo en esto. Para cerrar con tu libro, Fernando, estamos hablando con Fernando Soriano, tiene un libro que casi es un clásico, si querés, en este tema, se llama Marihuana, la historia de Manuel Belgrano, las copas canábicas. Contame un poquito, lo ha contado alguna vez Felipe Piña en nuestro programa, ¿por qué aparece Manuel Belgrano en un libro que se llama Marihuana? Bueno, porque Belgrano volvió de España, de su formación en España como cónsul de comercio de la Corona, con la idea, o sea, vuelve al virreinato, todavía era el virreinato, y se encuentra con una colonia totalmente empobrecida, absolutamente desigual, manejada por los monopolistas, los famosos monopolistas de Cádiz. Bueno, una desigualdad que
a mí me hace acordar un poco a esta época también. Y él dice, tenemos que hacer cosas para mejorar la economía y darle de comer a la gente, a las mujeres. Hace descripciones muy interesantes sobre eso. Y entonces él plantea el cultivo de cáñamo y de lino en el territorio del virreinato, que él lo había visto de manera muy preponderante en Europa. No lo logra, te spoileo el final, no tiene éxito, pero lo importante de esto es lo que él había visto en España, que era una planta muy importante para la economía mundial. Es decir, lo que hoy podría ser el petróleo o la soja, era la planta de cannabis en ese momento, porque, por ejemplo, todo el desarrollo naviero, todo el desarrollo de los pequeños reinos de Europa que se transformaron en imperios, en un punto es gracias a la planta. ¿Por qué? Porque las velas de los barcos, las sogas de los barcos, claro, se construían con la planta de cannabis. Era una commodity muy valiosa. A ver, hoy estuvimos hablando con una médica de tema uso medicinal, con veterinarios, estuvimos hablando de lo que implica el uso recreativo, el ReproCam. Sintéticamente, ¿qué usos industriales? Yo no estuve recorriendo todavía la Expo, ahora cuando termine voy a dar una vuelta. ¿Qué usos industriales están en funcionamiento, en marcha? Bueno, ahora porque este gobierno a nivel industrial paró todo. El gobierno anterior había creado la agencia regulatoria que iba a permitir el desarrollo del sector. Este gobierno le pasó la motosierra y la eliminó, a pesar de que, bueno, ahora ese decreto fue, digamos, bajado, pero hay que ver qué pasa. Hasta donde yo sé, había un montón de proyectos textiles, de bioconstrucción. Jujuy no tenía biocombustibles. Idea. Jujuy lo que tiene es un proyecto muy desarrollado de aceites. Jujuy produce aceites medicinales que se pueden comprar en las farmacias de Jujuy sobre todo, y también produce flores con THC que exporta en lugares donde es legal, por ejemplo en Alemania. ¿Ok? O sea, ¿está exportando flores? Sí, nadie lo dice eso, por ahí Gastón Morales se enoja conmigo, pero Gastón Morales es el presidente de la empresa, es una empresa estatal. El hijo del exgobernador. Es el hijo del exgobernador, la empresa es del Estado. Siempre hay una confusión acá, se cree que la empresa es de ellos. No, la empresa es del Estado, la empresa es de todos los jujeños. El día que cambie el gobierno cambiarán las autoridades. Bueno, ellos exportan flores a Europa con un montón de restricciones y de cosas que tuvieron que cumplir. Pero fíjate la contradicción, se producen flores para consumir de manera legal en un país donde no es legal. El problema no es que exporte Jujuy, el problema es que no se pueda consumir acá, ¿no? Clarísimo. ¿Estás con alguna actividad acá en la Expo? No, ahora voy a saludar a los amigos, que está lleno de amigos, y nada, no sé si el libro esta vez se puede conseguir, la verdad que no lo sé, bueno, si no se consigue en las librerías. Sí, por supuesto, si antes de las 2 te enterás que el libro anda por acá, paso por... Nos avisás. El libro lo pueden conseguir en cualquier librería, de paso lo muestro. Marihuana, de Fernando Soriano, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas. Esta es la nueva edición que salió este año, que es una edición bucket, es decir, de bolsillo. Muy linda. Que nos gustó mucho con Planeta, que pueda ser accesible. Hoy los libros están caros, la gente no tiene un mango. Sí. Bueno, el otro libro que es hermoso y es una edición más de colección, es caro. Este se puede conseguir mucho más barato y me parece que lo importante de esto, más allá de que yo venda libros, es que haya información que nos permita a nosotros abrir la cabeza y mirar otra perspectiva con esto. Y en todo caso debatí con algo de... Pero claro, ¿no? Obviamente. Ponerlo arriba de... Mira, el domingo en el Día de la Madre, lo pones arriba de la mesa y discuten marihuana legal, sí o no. Mamá quiere que le traigan el aceite. Bueno, gracias, amigo. Un placer. Gracias. Bueno, muy amable, Fernando Soriano.